Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema del mayor interés para el presente y el futuro de la República Dominicana. Tiene que ver con la grave crisis eléctrica que se ha agravado en esta administración y hemos retrocedido a situaciones que parecían ya superadas hace 10, 15 o 20 años. Vamos a hablar de este tema de vital importancia para la economía dominicana con un ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que es el licenciado Rubén Bichara, y 3 ex superintendentes de electricidad, los ingenieros Juan Gómez, Francisco Méndez y Marcos Cochón. Gracias por estar con nosotros esta noche. Así, ¿existe la posibilidad realmente de que pueda solucionarse en el corto o mediano plazo la crisis que hemos estado padeciendo en el sistema eléctrico? Aquí en la pelota. Marco tenía la solución el día, ¿no? Bueno, muy buenas noches ante todo. Todo es posible. Y yo soy una persona muy optimista, a pesar de ser economista, pero no pierdo la realidad. Y eso sí yo creo que es importante, hablar con la realidad tangible. O sea, en primer lugar, yo creo que es posible, pero ahora mismo, si quieres una respuesta corta, el principal ingrediente de la receta de solución pasa por una voluntad política. Ahora mismo el tema político predomina, y más que un problema de política económica, es un problema de economía política, la crisis del sector eléctrico. ¿Y esa voluntad política no existe? No es que no exista, es que yo creo que los políticos sobredimensionan el costo de oportunidad o el costo político que tiene la solución de la reforma. Pero cuando tú tienes una industria que tiene un tamaño, y fue unos cálculos que hice precisamente por tu invitación, de unos 4.400 millones de dólares, si tú miras lo que es el segmento de la distribución del CENI y que cobrara en orden de eficiencia unos montos suficientes a una tarifa realmente sostenible, estaríamos hablando de que el sector debería cobrar 4.400 millones y las proyecciones para el 2024 es que apenas van a alcanzar los 1.900 millones de cobros. Eso es en el año. En el año, 12 meses. Pues acuérdate que de un mes a otro claro, hay mucha fluctuación en volumen de energía servida y también facturada y cobrada. Pero, o sea, estamos hablando de un faltante de 2.400 millones y eso es sin incluir las externalidades. O sea, realmente estamos hablando de un orden de magnitud del que el costo económico es mucho más alto de lo que es la cifra financiera de transferencia que se manejan, porque las transferencias apenas financian un porcentaje del total de pérdidas económicas, no el total de las pérdidas económicas. Entonces la crisis parece más aguda de lo que aparenta, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que como señalas, siempre hay una solución, pero yo siempre he dicho que con el sector eléctrico lo único rápido es el anuncio. Después, hacer ese anuncio realidad lleva un tiempo enorme, y obviamente cada administración tiene sus propios retos. El reto nuestro fue una insuficiencia de generación ante una demanda que no podía ser abastecida. Entonces, en este caso, pienso que ha habido que lidiar con una situación de los combustibles, una ola de calor y un crecimiento de la propia demanda, pero todo eso, sin una adecuada planificación, no es posible enfrentarlo. Y aunque hay situaciones que han sido, digamos, muy fuertes, en el sector eléctrico muchas de las cosas son predecibles. Tú predices el mantenimiento de las plantas, puedes predecir los meses que tienen un incremento fuerte por el tema del calor, pero pienso que definitivamente la ausencia de mantenimiento que ha sido objeto, la infraestructura del sector, los propios negociaciones que se han hecho a nivel de las nuevas contrataciones de generación del exterior, han sido para mí totalmente negativas y han servido para incrementar enormemente el déficit del sector eléctrico. Sí, te agradezco esta invitación porque este debate es cuasi familiar. Así es. Y por la amistad que envuelve a todos mis colegas aquí. Mire, este es un tema muy complicado, pero no un tema complicado para el sector eléctrico, sino un tema complicado para el país. Porque al fin y al cabo, todos los negativos, todos los rojos, todos los déficits que se producen, salen de Hacienda, salen del Tesoro Nacional. Y Marco planteaba hasta hace un momentito el tema de los cobros. Entonces mira, en este cuadro, que es un cuadro
del informe de gestión del Ministerio de Energía y Minas hasta junio de este mes 2024, por ejemplo, las 3 empresas distribuidoras habían comprado en millones de dólares en energía 1.448 millones de dólares. Ahora, de esos 1.448 millones de dólares, solamente pudieron facturar 1.006 millones de dólares. Es decir, ya ahí tengo un rojo de 442 millones de dólares. Ahora, agregarle eso es robo. Bueno, hay una serie de factores que lo podemos ver, pero es para llegar al punto de marco. Entonces, ahora, de eso que pude facturar, ¿cuánto pude cobrar? ¿Cuánto entraron a mi caja? Porque es bueno que la población sepa que de todos los millones y miles de millones que se hablan en el sector, la caja son las empresas distribuidoras. Y si la caja de un negocio anda mal, el negocio completo va mal, va a marchar mal. Entonces, de esos 1.006 millones de dólares que se facturaron, solamente se pudo cobrar 944 millones. Es decir, Miguel y amigos, hay solamente por ese concepto un faltante de 503 millones de dólares, que a la tasa actual anda alrededor de 32 mil millones de pesos, solamente en esos 6 primeros meses del año. Entonces, no puede haber negocio de ningún tipo, no importa la mercancía que trance, que pueda dejar ningún tipo de margen de beneficio ni equilibrio financiero, porque ya solamente por el concepto, alejado un poco de lo que plantea Rubén, de que no hay planificación, no ha habido gestión en la parte de distribución, eso es indudable, y eso lo podemos ver aquí rápidamente, antes que intervenga Francisco, en esta curva que también Marco planteaba, tú planteabas, que habíamos llegado a números que teníamos hace 10 años atrás. Si tú ves, por ejemplo, el comportamiento de las pérdidas de energía, en el año 2011, por ejemplo, 2012 eran de 41%. En la gestión de alguien que me queda hoy cerca de mi diestra, se vio que hubo una gestión y se iba bajando. Ahora, la baja como también decía Rubén, la baja para tú lograr cambiar números en el sector eléctrico es poco a poco. Vemos que de 41 en el 19 estaba ya en 30.6. Entonces, ¿dónde está realmente el problema básico? Porque no parece ser la generación. ¿El problema es en la distribución o en el cobro de la energía? En la distribución, porque mira, vamos sacando el año 2020, que es el año de la pandemia, las pérdidas de 30.6 que estaban en el 19 han calado a 43.9 a junio de este año. O sea, tú ves que son no 10 como tú dijiste, son 20. De 15 a 20 años que hemos retrocedido en la parte de distribución. Y te lo decía hace poco, si la distribución, si quien maneja la caja del sector anda mal, va a arrastrar a todo el sector. Entonces, el tema es la mala administración de las sedes. Mira, nosotros siempre hemos tenido claramente diagnosticado cuál ha sido el problema de la industria eléctrica en la República Dominicana. Y por eso hicimos la capitalización en el 1999. Y las distribuidoras llegaron a estar, por ejemplo, Edesur, en un momento casi en azul. Y siempre fue el problema de la gestión, las cajas, el alto nivel de pérdidas. Y usábamos un término que se llamaba el Cash Recovery Index, que era la recuperación de efectivo. ¿Cuánto, lo que explicaba Juan, cuánto es lo que realmente entra efectivo de lo que tú compras los generadores y de lo que tú logras cobrar en efectivo? Y ahí se van las pérdidas y la falta de cobranza. Y ese ha sido un problema diagnosticado, que sabemos. Y cuando Marco hablaba de esa voluntad política es porque siempre llega uno nuevo con un nuevo librito y empezamos casi de cero. Esta administración durante 4 años pudo haber hecho un trabajo, porque decía Rubén, que es que el sector eléctrico se caracteriza por 2 componentes fundamentales. Es altamente intensivo en capitales y toma a largo plazo, tiempo, los proyectos, hasta la capacidad de ejecución de instalar medidores. 20.000 medidores en un mes, tú no tienes ni el personal, tú no tienes, es un sinnúmero de aspectos logísticos y de planificación que por default tú necesitas mucho capital y necesitas tiempo para que maduren los proyectos. Entonces,
Si tú no resuelves eso y en tus políticas partes de un populismo, como se dijo en este gobierno, uno de los errores fundamentales, y se lo decía al ministro anterior, mi amigo Almonte, el gobierno alardea de que está supliendo el 98% de la demanda, pero con pérdidas de 42, 43%, mientras más energía tú inyectas, más pérdidas las tienes. Pérdidas son mayores. Entonces, lo que tú preguntabas, si es posible resolver la crisis, el problema es, ¿la crisis de quién? Porque eso ha sido desde el principio de esta reforma. ¿A quién le está yendo mal en esta situación eléctrica? Al que le regalan la luz no le está yendo mal. Esos ni apagan el aire, esos ni pagan cero y se le está regalando la electricidad. Ahora, para el fisco, para nosotros los que pagamos impuestos, para los que tienen a veces que nos llega la tarifa elevada, que tiene que indexarse porque subió el dólar, porque subieron los combustibles, etcétera, etcétera, a eso sí lo sentimos. Y bueno, vuelven los apagones que estaban exorcizados con los programas 24 horas, porque se distorsionaron. Parece que los que dirigen el sistema pretenden que la energía eléctrica sea un bien social y no un bien económico, ¿no? Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? Porque si se vende, si se distribuye una energía que no se puede, cuyo costo no se puede recuperar, entonces siempre tendremos una crisis. Claro. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿El traspaso al sector privado de la sede de la distribuidora? En mi opinión, esa es la solución. Yo hice un artículo reciente, el licenciado Malcún, es gobernador del Banco Central y de Hacienda. En un artículo hablaba de que se privatizaran y yo hice un artículo sobre que la capitalización o hasta la concesión era superior en términos cualitativos a privatizarla, por la diferencia que existe. Si vendo, me entra el dinero al Estado y lo despeloto como todos los gobiernos, eso es así. Pero si capitalizáramos las distribuidoras como se hizo entonces, las empresas tuvieran recursos para inversión, que se necesita, no tendría que buscarse adicional o concesionarla. Yo creo que el problema es que la política se entroniza. Por ejemplo, EDE con pérdida de 50%, no gestiona, no cobra, no invierte, no tiene recursos. ¿Cómo camina? ¿Cómo avanza con 43% Ahora, de pérdida? los herederos de esas empresas, si se transfiere al sector privado, van a tener muchas dificultades para estabilizar esas empresas, ¿no? Claro. Bueno, ahí va a depender obviamente de las condiciones en que sean adquiridas, pero tú hacías una pregunta muy interesante y tiene que ver con el costo de la generación. O sea, definitivamente que si tú compras energía muy costosa, así tendría que transferirla y la población no estaría en capacidad de responder a eso favorablemente. Por tanto, el abaratamiento de la generación, de lograrlo, también es un aporte fundamental. Por eso, la incorporación de generación de bajo costo fue una parte fundamental de lo que pudo lograrse atrás para poder suministrar energía sin que la carga o el castigo a las finanzas fuese tan elevado. Cuando tú sacas un número ahora, son 5 millones de dólares diarios que cuesta el déficit. Wow. 5 millones de dólares por 365 día. Por día. Pero hay muchas buenas noticias. Por ejemplo, en el último año, el costo medio de adquisición de 1 kilovatio hora por parte de la distribuidora ha bajado en un 10%. ¿Por qué? ¿Por Punta Catalina? No, porque ha caído el costo de todos los combustibles, de los combustibles líquidos derivados de petróleo, del gas natural y del carbón. O sea que son básicamente el 85% de la generación de electricidad vienen de una de esas tres fuentes. Punta Catalina es la principal en el área de carbón, pero la mayor caída ha sido en los combustibles líquidos que fijan los costos marginales, aunque solo aportan el 15% del total de la energía que consume el país. Ahora, ¿qué pasa? Bajó el combustible un 10% hasta septiembre de este año, que es el dato que yo tengo, pero la proyección, si tú lo haces por los próximos meses, es que va a estar estable a esa baja del 10% o incluso va a bajar un poco más. Y que para todo el 2025, ese factor externo, que es importantísimo, va a ser favorable para el país. Sin embargo, la industria no va a aprovechar ese empuje, ese vector positivo. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la oferta servida, y para el 2024 ha crecido un 6%, y se proyecta ese mismo número a final de año, ¿qué pasa? Si te lo pongo en número, hablan solos. El ahorro por la caída del precio de los combustibles va a representar para el 2024 aproximadamente 190 millones de dólares. El incremento de servir un 6% más de la demanda con ese volumen de pérdida
va a representar negativo 240 millones. Por lo tanto, el efecto neto en un sector que es dinámico es una pérdida de 50 millones de dólares cuando nos estamos ahorrando 150 millones por el lado de la generación solo por la caída del costo de los combustibles. Ahora, ¿cuánto le cuesta al Estado dominicano, a la nación dominicana, el déficit de energía eléctrica? Mira, para el año 2000, déjame darle, los números los tengo clarísimos. Para el año 2024 se proyecta que las transferencias van a estar del orden de los 1.550, 1.600 millones, ligeramente superior al año pasado, millones de dólares. Ahora, el dato no es ese. Usted como economista, ¿qué porcentaje del Ahí PIB, voy. del PIB Lo importante no es el porcentaje del PIB, sino del presupuesto? Oye, 3 datos. Para el año 2023, las transferencias que tuvo que dar el gobierno central, le hace el Ministerio de Hacienda, para cubrir ese déficit, representaron el 19% del total de las transferencias que dio el gobierno a toda la economía dominicana. La proyección para el 2024 es que va a ser un 24%, 5 puntos porcentuales más, en un año en el que cayó el costo del combustible 10%. ¿Y entonces, ese es el costo. ¿A qué se debe eso? ¿A negligencia? No, eso se debe a la ineficacia comercial de las distribuidoras y a servir el 98% de la energía, como decía Francisco. Pero hay dos, el déficit del sector eléctrico, porque no es tiene componentes. Por ejemplo, hay una parte que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa, que es un subsidio tarifario que entra en esos 1.500 millones de dólares que dice Marco. Ciertamente. Por ejemplo, del 20 al 24 se han transferido más de 4.000 y pico de millones de dólares. Imagínate, sí. Por 6 por 4, 24, todos los cuartos del mundo. Entonces, esa porción de tarifa impacta. Y después está lo otro que acabamos de hablar, que si tú lo ves en términos reales, una empresa que tiene un 42% de pérdidas en su de adquisición de recursos, pierde 68%. En el primer mes tú tienes 42%, perdiste 42%. Al segundo mes vuelve y pierde, ya llevas 84%. Al tercer mes ya tú tienes una factura corriente completa. Y la factura corriente del sector son, digamos, unos 200, esos 1.400 que dijo Juan, esos son 250 millones de dólares mensuales que se negocian en el sector. Y ya en 3 meses tú acumulas, o acumularías, gracias a Dios que no se está incurriendo en atraso, se está pagando, pero es a costa de sacrificio del erario. Pero hay algunos diferidos, Francisco, por lo mismo que tú explicas. Pero lo del sector público, sí, pero escuchándolo, uno tiene que llegar a la conclusión de que realmente el problema radica en las sedes, ¿no? Las sedes, total, está diagnosticado y lo sabemos. Tú preguntabas el valor que Marco bien daba. Yo lo hice aquí en pesos para que quien nos está viendo lo vaya entendiendo. Mira, por ejemplo, en el 2014 se le inyectó por déficit al sector 52.000 millones de pesos. Son más de 1.000 millones de pesos. En el 2015 36.000, en el 2016 39.000, en el 17 subió un poco 55.000, en el 18 42.000 y así en el 19 31.000. O sea, se ve que había un avance. Ahora, en el 21, vamos a obviar el 20 porque no es representativo estadísticamente hablando, por el tema de que en la pandemia se entregó energía 24 horas a todo el mundo, pagase o no pagase. Entonces, ahora en el 21 sube a 55.000. Ahora, en el 22, plena gestión ya de la nueva administración, sube a 83.000 millones. Y en el 23 a 86.000 millones. O sea, es evidente que no ha habido una coordinación, una gestión, porque no es yo dar energía. Y como se denuncia, hay más de 800.000 usuarios directos que no tienen medidores. No, pero hay que ir a gestionar esos medidores, hay que meterse en los barrios, hay que meterse en las comunidades, hacer conciencia a la gente, porque si no va a ser un negocio que va a estar en negativo siempre. Entonces, ha faltado eso, ¿no? Para ponerte un solo ejemplo, en EDESTE han pasado 4 administradores de esa empresa distribuidora. Eso te dice que no había un plan, no hay un plan, no hay un seguimiento. En EDESUR también ya ha habido más de un designado gerente general. Entonces, lo que nos prometieron en un programa de gobierno que se iba a trabajar con las pérdidas, bajar los gastos operativos, que bajaran la inyección de recursos, eso no se ha dado porque no ha habido una continuidad. Bien, caballeros, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Sigan con nosotros, regresamos después de ella. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. Hemos estado conversando con 4 expertos en materia de energía eléctrica, por supuesto, sobre la crisis
de electricidad en la República Dominicana y cuán difícil y cuán costoso resulta esa crisis, no solo para el Estado dominicano, sino para la sociedad dominicana, porque de la electricidad depende prácticamente la economía nacional. Ahora, los legos en la materia, en lo que yo me incluyo, sabemos o hemos sido informados que en el sistema el precio final de la energía la pone la más ineficiente de las plantas. ¿Por qué razón? Mira, en el diseño de la reforma está establecido que el mercado de generación es de competencia y se establece en función del costo marginal, que es la unidad más ineficiente, la unidad no más ineficiente o más costosa en determinado momento. Pero esa es la que fija el precio, ¿no? Para suplir la demanda en ese momento. Y esa es la señal de precios en una economía de mercado que manda al mercado para que se hagan nuevas inversiones y sean desplazadas las unidades viejas. Por ejemplo, decía Rubén, y es un éxito de su gestión, la planta Punta Catalina, que está en la base del sistema. Después le siguen los ciclos combinados de gas natural Catalina, que opera con carbón, muy barata, 2 centavos su costo, y remunera a alrededor de 15, que es el marginal que dice Marco, que ha reducido por la inyección de esas unidades, más otras que se convirtieron a gas natural en San Pedro de Macorís, Collentry, y han desplazado unidades ineficientes. Y ese es el mercado, así se diseñó, así está la ley, y eso es correcto, eso en economía, el costo marginal es más eficiente que el costo medio de producción. Y eso es en generación, y en generación hemos tenido, tú preguntabas, y lo decías ahorita, hemos hecho suficientes avances. Jaina, Ejitabo, que fueron capitalizadas, le han dado más de 30.000 millones de pesos al Estado a través del FOMPER de beneficios, más las inversiones que se han hecho, las licitaciones que hay en proceso, pero el problema está en la caja, como decía Juan, en las distribuidoras. Y yo, gracias a Dios que se perdieron 4 años, pero hay un nuevo enfoque con una nueva gestión. Ahora, ¿qué podría hacerse? Perdón, Miguel, discúlpame. Hay un tema importante con la generación, porque tu pregunta es muy válida y la gente donde se confunde es en lo siguiente. Como bien explicaba Francisco, el costo marginal fija aquella energía que compran las distribuidoras en el mercado spot. Pero ¿qué pasa? Las distribuidoras compran en el spot alrededor del 20%. Como mucho. Y no contratan más, porque la Ley General de Electricidad 12501 tiene un párrafo que estaba muy mal hecho desde el principio. Yo he ido al Congreso 5 veces desde el 2001 a pedir que lo cambien y nunca me han hecho caso, que obliga a que la distribuidora no puedan comprar por contrato más del 80% de la energía que tienen. Si ellas pudieran contratar el 80% por contrato, su costo medio de adquisición pudiera bajar entre medio centavo de dólar y un centavo de dólar a los precios actuales. Pero es un problema de la ley. Vuelvo y te digo que posiblemente todos los que estamos aquí siempre nos opusimos a ese párrafo de la ley, pero sigue estando en la ley. Si entonces, hay ese tipo de situaciones. Si mañana viviéramos un ambiente de franca y decidida voluntad política para resolver el problema, ¿cuáles serían las medidas que deberían tomarse definitivamente, importe el costo político que ella tenga para resolver un problema que va a resultar muy beneficioso al final de cuentas para la economía y la sociedad? ¿Cuáles serían esas medidas? Mira, si tú comparas ahora el precio medio de compra con el precio medio de venta, te va a dar un margen muy apretado. Nosotros, por lo menos yo quedo un tanto liberado del tema de la sede, porque yo estuve en Edesur, en el norte y en Edeste. Pero yo cerré Edesur en azul. Primera vez en su historia, fue en el 2004 que cerró con números azules, certificados por coyunturas de suerte, ¿verdad? Favorables, externas favorables, pero se aprovecharon en su momento. Yo pude cerrar con números azules y la empresa tiene 25 años. El único año que cerró en azul fue el que yo tuve ahí, con beneficio. Entonces, pero reconozco que fueron temas coyunturales y un ligero esfuerzo muy pequeño. De todos modos, lo que tenemos ahora es como estamos arrastrando una cadena de errores. El hecho de que no se sea eficiente en las cobranzas te impide invertir. Claro. Si tú no inviertes, tú no tienes cómo instalar, como dice Franchi, medidores, tecnología apropiada, telemedición, y sin eso tú no puedes rebajar las pérdidas. Y reserva de combustible. Y entonces tú no haces nada, lo que tú no facturas no lo puedes cobrar. Ya lo que decía Juan, tú estás facturando el 60%, el 40% ya lo perdiste antes de echar el pleito. Y de ese 60% pierde otro pedazo. Entonces, es un tema de gestión y una ausencia de inversión. La tarifa que le llega al público,
se compadece y guarda relación con el costo de la energía. Para que tengas, de acuerdo a mis números recientes, y este ejercicio lo hice en las últimas 3 semanas, la tarifa calculada por la superintendencia, que es la tarifa de referencia, no la tarifa que la superintendencia aprueba, la diferencia entre una y otra es el FETE, que como decía Francisco, es un subsidio tarifario. La tarifa que le está llegando hoy al público tiene un subsidio de aproximadamente 900 millones de dólares a los precios del 2024 en toda la energía transada. Y la energía transada se proyecta en 20.100 gigavatios en el año. O sea, es mucha energía, pero ¿qué es lo que significa eso? Significa que verdaderamente si se sincerizara hoy todo, con los niveles de pérdida que hay hoy, de un 38%, la tarifa habría que subirla un poco. Si el nivel de pérdida fuera un 18 o un 15, la tarifa pudiera bajar. Bueno, pero y entonces es la otra noticia buena. Escuché decir una vez a un experto en la materia que la tarifa más cara es el apagón. Sí. La energía no servida. Sí, no, el apagón, es decir, porque te cuesta. Claro. Te cuesta. Y la energía más barata es la no consumida, que está el otro tema claro. de la eficiencia energética. Con el pacto eléctrico estaba contemplado una sincerización de la tarifa, una indexación, los rezagos que tenía, y todos acordamos. Y establecía además que se iba a controlar los gastos operativos de las distribuidoras. Pero el problema está en que tú con estos niveles de pérdida no haces las inversiones, no tienes recursos. Y los recursos que te está dando el Estado, que no tienes recursos infinitos, se van en la parte operativa. Esos subsidios de 1.500 millones no te dan 1.000 millones más para hacer las inversiones que debieras. Entonces, si no haces inversiones, claro, no puedes gestionar, no puedes reducir las pérdidas, no puedes aumentar las cobranzas, no puedes incorporar, convertir a los usuarios, que son los que consumen y no pagan, en clientes. Los clientes somos los que pagamos, a nosotros es que hay que darnos la luz y un buen servicio de calidad supervisado por la superintendencia. Y esa es la señal que hay que mandarle a la gerencia. Yo creo... La ley que estableció como crimen el robo de electricidad no se aplica, ¿no? Sí, ahora se han sometido, estamos viendo en la prensa recientemente. Si hay tanta gente que no paga, evidentemente no se han sometido a tanta gente que no paga. Porque había una política... esos sometimientos son simbólicos. Sí, lo que pasa es que ahí estriba el problema, yo dije de originario, como el pecado original. Tú no puedes regalar la electricidad porque entonces no estás mandando ni siquiera señales de precio. No era simplemente que yo lo pago, lo que tú te estás consumiendo, que es con nuestros recursos, con nuestros impuestos, sino que no mandas una señal al que le estás pagando cero, ni ahorra, y se te disparan los gastos de inversión. Las subestaciones hay que repotenciarlas y tú no tienes recursos porque tú indujiste una demanda. Y puede que no estén pagando, pero tú no le estás cobrando, tú no estás facturando. Tú no estás gestionando. Sí. Tú no facturas, entonces no tienes ni cómo pagar. Tú no tienes ni siquiera medidores. Para si tú no me puedes condenar por no pagar la electricidad si tú no me la cobras. No te estoy facturando. Porque tú no me facturas. Lo que no ante facturas cualquier no lo juez cobras. no hay Y prueba. para No hay facturar prueba, necesitas invertir en tecnología, en todas las cosas. Ahora, pero yo quiero insistir en la pregunta que yo hice. Suponiendo que llegue un gobierno dispuesto a sacrificarlo todo para resolver el problema. Eso es ficticio, ¿no? Pero existe esa posibilidad. ¿Qué medidas específicas deberían adoptarse de inmediato para iniciar eso? Lo primero que hay que hacer es el tema de hacer un gran programa de bajar pérdidas. Ahora, bajar pérdidas no puede ser un anunciado. Ahí yo necesito muchos recursos, porque para yo bajar pérdidas tengo que acondicionar redes. Tengo que comprar transformadores, tengo que comprar medidores, tengo que comprar escaleras, tengo que formar técnicos ¿sí? En caso de que hayan migrado por una razón o por otra. O sea, hay que hacer un plan intensivo de esas pérdidas que es la que me están generando esos rojos, que yo no tengo la capacidad, ni siquiera no de cobrar, ni siquiera lo que, es que no tengo la capacidad ni siquiera de facturar. Es como, imaginémonos, Miguel, imaginémonos lo siguiente, que vamos a un supermercado, llenamos un carrito de alimentos y el lector de barra está mal en la cajera se le dañó el lector de barra y ella mira y estima y dice, mira, ahí 300 hay pesos. 342 pesos y hay 16,000 pesos. Entonces eso muchas veces ocurre que a la empresa distribuidora no tener medidores, muchas veces le conectan directo al cliente. Entonces si te conectan, un cliente que le conecte, como decía Francisco, que sabe que le están cobrando una tarifa fija o directo,
todos los aire acondicionados que desmontamos nosotros por ineficiente en nuestras casas, Pero lo deja se lo prendido llevan el y lo día deja entero. prendido el día entero para que cuando llegue tener su ambiente fresco. Entonces estamos hablando de una solución de largo plazo. Totalmente. En el sector eléctrico no hay nada de corto plazo, eso no existe, porque es que las inversiones son tan intensivas que ningún gobierno lo tiene a mano. Esa es una realidad, por eso no le pedimos a las actuales autoridades que den cambio drástico ahora, pero por lo menos que uno vea que se están tomando medidas, que se frisa por lo menos las pérdidas, tú la ves que se pueda bajar, que tú digas, ya llegó a un techo aquí y de ahí en adelante vamos a empezar poco a poco a bajarla. Y lo que hemos visto en el gráfico se vio, no hay que ser matemático ni estadístico, que va subiendo. Entonces, mientras veamos esa pendiente hacia arriba, nos mueve a preocupación a todos los dominicanos, tiene que mover una preocupación porque todos lo estamos pagando. Sí, por eso que yo decía que crisis para quién, porque al que se la están regalando, ese no tiene crisis. Ahora, el aliado mayor ahora es el clima, es el único que puede ayudar en este momento. Que baje la temperatura y entonces pueda haber, pero realmente es un tema que lleva tiempo prepararlo. Mira, si uno busca el histórico, y Juan presentaba, se fue bastante atrás y mostraba los flujos, por ejemplo, las pérdidas estaban en 33% en el 20%. Se ha deteriorado a 37, 38%. 4 años de gestión no se hizo lo que había que hacer, se hubiese avanzado algo. ¿Cuándo se designa a Celso en el Consejo Unificado de la Sede? Los otros días prácticamente. Se nota un cambio de administradores, un toma del toro por los cuernos, persecución del fraude, aquí y acá. O sea, eso había que haberlo hecho desde el principio. La reforma que dio lugar a esta distribución esta separación de roles en el sistema eléctrico, no es demasiado horizontal. Eso no significa que el costo del sistema podría ser reducido si fuera más vertical. Es decir, yo creo que hay demasiadas instituciones funcionando. Es decir, incluso para recibir una llamada telefónica hay la receptora de llamada telefónica del sistema eléctrico. Un ejemplo. Mira, Miguel, aprovecho tu pregunta y tu comentario, que es muy válido, para aclarar algo que durante 20 años se ha estado interpretando mal. Precisamente la lógica de dividir el negocio de distribución del negocio de generación es que en la República Dominicana, antes de la capitalización, todos los ingenieros que trabajaban en sede sabían de generación y muy pocos sabían de distribución. El negocio de distribución es un negocio con un cliente, es puro servicio al cliente. Tiene una parte técnica importante que tiene que ver con la medición, pero una vez resuelto el problema de medición, es un tema de tú crear un cliente, que ese cliente se sienta satisfecho con la empresa que le dé el servicio, y en una empresa verticalmente integrada, como existía en el caso de la anterior sede, era imposible, porque la mentalidad de esos empleados eran puros ingenieros, eran más ingenieros de planta, como ellos mismos se llaman, planteros, y no tenían ese conocimiento de servicio al cliente. Entonces, parte del ejercicio que se hizo en aquella oportunidad fue tratar de lograr eso. Y se comenzó a hacer en el periodo 99, básicamente 2000-2003, pero lamentablemente se fueron las administraciones privadas. Cuando volvió a manos del Estado, como bien decía Rubén, en el 2004 se aprovechó una coyuntura favorable que mejoró algunos indicadores, sobre todo en Edesur, pero prácticamente del 2006 para acá no ha habido forma. Pero mira, por ejemplo, ¿qué yo te diría con experiencia vivida? Nosotros, por ejemplo, nos enfocamos sobre todo en diversificar el parque de generación y adicionamos en sentido general más de 2.000 megavatios al parque de generación de energía económicamente mucho más sostenible y un plan agresivo que metieron las sedes en rehabilitación de redes que duró 4 o 5 años. Al final pudimos dar un suministro, igual, la coyuntura favorable, de prácticamente sin cortes y con un déficit que prácticamente, si tú le aplicabas los beneficios de Catalina, tú tenías un cero ya. Porque Catalina te está dejando un beneficio que tú aplicado al déficit lo podías prácticamente ya tener controlado totalmente. Sí. Pero era una proyección que había que sostener. Nunca ha habido un proyecto más satanizado que Punta Catalina. Si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con cuatro destacadas personalidades del sector eléctrico dominicano que han ocupado las más altas posiciones en el sector en los últimos años sobre la crisis de energía eléctrica y lo difícil que significa esa crisis, los problemas que esa crisis
implica para la economía dominicana, el desarrollo, porque es una forma de coartar la expansión de la economía, ¿no? Ahora bien, ¿dónde radica realmente el problema? Es decir, hay quienes dicen que el problema básicamente se resume en una mala administración. Podríamos hablar que el gobierno administra mal el sistema eléctrico dominicano. Mira. Porque evidentemente hemos sufrido un retraso, ¿no? Hemos retrocedido a una época en que aquí los apagones parecían ya superados. Y a pesar de la gente que dicen, bueno, la gente que paga y que vive en los sectores residenciales, paga una tarifa, pero tiene luz las 24 horas. No, pagan 2 tarifas eléctricas, la tarifa de los apagones, porque las viviendas donde viven tienen que estar dotadas de plantas eléctricas para suplir la ineficiencia del sistema, ¿no? Correcto. Sí, es innegable. Lo que pasa es que tú cuando hablas de la industria tienes que ver, la parte de generación se ha avanzado. Sí, claro. En transmisión... Pero eso es privada. Bueno, Mixta. es privada, Bueno, es mixta, hay estatal, como Sí, las claro. hidráulicas, las Catalinas, que son del Estado, que le están generando unos 15 millones de dólares de beneficios mensuales al gobierno. Está bien. Y ahí se ha logrado éxitos. Los recursos que entran de Jaina y Gitabo entran a Fomper. Yo escribí en una ocasión que debieran especializarse para inversión de las sedes. Eso sería un respiro para la administración actual, que no tiene recursos para capitalización, para inversión, y eso se pudiera especializar. ¿Y qué se hace con el dinero de Fomper? Entran a Fomper, y Fomper, bueno, ustedes ven, hace unos proyectos y unas cosas, pero debieran debieran especializarse en el sector eléctrico, fundamentalmente, que carece de inversión. Entonces, Rubén decía algo, y fíjate que no solamente la gestión, es la visión de entendimiento de cómo opera la industria. Él decía, hicimos un proyecto de rehabilitación de redes. Ya nosotros, tiempos inmemoriales atrás, yo estaba en Coener, se hizo un proyecto aquí en el Banco Mundial, acabando de yo llegar al país, de rehabilitación de redes en Santo Domingo, Santiago y 10 ciudades más. Se disminuyeron las pérdidas técnicas. Para que tú veas lo que es difícil la industria, como hay que entenderla como un ente global. Las pérdidas técnicas, para aquellos que están viendo el programa. Las pérdidas en redes, calentamiento, ineficiencia, transformadores y ese tipo de cosas. Y esas son, se hizo una inversión importante. Entonces, al disminuirse las pérdidas técnicas, había más energía disponible en las líneas. ¿Y qué hizo entonces? Aumentaron las pérdidas no técnicas, el robo, el hurto. Por eso tiene que manejarse todo como... Porque llegaba más electricidad a las subestaciones de distribución. Pero eso mismo está sucediendo cuando tú desmontas el plan 24/7, de 24 horas, porque ¿cuál era el concepto detrás de ese racionamiento? Nosotros siempre suplimos un 85% porque dar el 100% no le vamos a aguantar financieramente. Sangraba al Estado y el Estado hoy está gritando, es 1.5% del Producto Interno Bruto. Esos 1.500 millones de dólares, 90 mil millones de pesos, 1.5% del producto. Si resolviéramos eso, ya era 122 que íbamos a buscar con la reforma fiscal. Ahora, yo quiero insistir en la pregunta. ¿Está mal administrado el sistema? Bueno, yo quiero aquí quizá apartarme un poco de mis queridos compañeros, porque yo creo que sí, que realmente no ha habido una planificación, gerencia efectiva. Ni gerencia de ningún tipo, todo el sector ha estado suelto. Yo tengo aquí el programa de gobierno del PRM, inclusive el PRM en el 19, o la dirigencia del PRM en el 19, cuando se iba a firmar el pacto eléctrico, se pararon de la mesa de discusión, no lo firmaron porque decían que las pérdidas tenían que llevarse a unos niveles X, que los gastos operativos tenían que bajarse, una serie de cosas con lo cual ahora estuviéramos totalmente de acuerdo y ojalá ellos lo pudieran haber estado haciendo y no lo han hecho. Todo se ha disparado, los gastos operativos se han disparado, las pérdidas ustedes han visto las gráficas que les hemos presentado, data, la nómina de las empresas. todo, datas que son con los informes del Ministerio de Energía y Minas, no que nos inventamos nosotros. Entonces, real y efectivamente, no había un liderazgo en el sector. Ocurrían cosas y tú no sabías ni siquiera quién hablaba por voz oficial del gobierno. Entonces, esto no es así. Esto hay que tomar el toro por los cuernos y hacer lo que haya que hacer para salir del letargo. No es que estamos diciendo que en esta administración se crearon los apagones, no, porque nosotros tenemos que, y sabemos que no es así. Ahora,
que se ha empeorado en esta gestión. Mira, yo he sido insistente en que este es un tema de falta de gerencia y de planificación, en todo el ámbito de la palabra, llámese por planificación, por ausencia de recursos, y que eso desencadena toda esa, llevar las pérdidas de un 23 que estaban en Edesur o 24, y meterle en 30 y pico, de este poderla por encima de 50 y de norte, o sea, eso ha sido escandaloso. 55 tema de gerencia y de planificación, sin duda alguna. Se lo anoten. Supongamos que como parte de las medidas que se tomen para resolver el problema o intentar una solución a mediano plazo, se transfieren nuevamente las sedes al sector privado. ¿Qué deberían hacer estas empresas? Porque en la situación actual le va a resultar insostenible administrar esas empresas, ¿no? Mira, yo creo que por el tiempo que se ha estado jugando a la política en el sector de distribución, esos últimos 20 años, básicamente, el sector está tan politizado que tú vas a necesitar algún tipo de acuerdo político previo para que el que sea que vaya a poner esos medidores, sobre todo en los barrios más carenciados, entre con una legitimidad de forma tal que los clientes... Y con muchos policías. No necesariamente con policías, pueden entrar con líderes barriales, pueden entrar con religiosos de las iglesias católicas o cristianas de la zona, pueden entrar con líderes de universidades, por ejemplo, estudiantes de universidades de todas las carreras, incluyendo antropólogos, sociólogos, psicólogos, pueden ir a llevar esa comunicación que va a hacer falta en ese proceso. ¿Por qué? Por lo que te digo, como decía Francisco, ¿quién se beneficia de esto? El que se beneficia reconoce que hay un problema, pero en el momento que tú lo invitas a sentarse para que forme parte de la solución, no se sienta. Y si se sienta, se para antes de que se llegue a la solución. Y eso es parte del problema que tenemos en la República Dominicana. Somos una democracia tan imperfecta que afecta decisiones económicas que son financieras simples, pero que tienen un componente político que las hace muy complejas. Y te convierte en un problema de política económica, que es lo que tú nos estás preguntando. ¿Qué programa para solucionar? Es un programa de política económica que tú me estás pidiendo que te diga. Pero el problema no es de política económica, es de economía política. Cuando uno escucha a los técnicos y al presidente y a los funcionarios del gobierno hablar sobre el sistema eléctrico y la situación que estamos viviendo, y escuchan a expertos como ustedes, parecería que estamos hablando de dos países y dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Porque aparentemente en el sector público no se acepta la realidad del momento que se está viviendo en el sistema. No sé si estoy equivocado. Miguel, eso no se da en el sector eléctrico. Si tú oyes, en el sector transporte te va a parecer lo mismo. En el sector seguridad te va a parecer lo mismo. En todos los sectores neurálgicos del país ocurre lo mismo. Evalúalo. Yo no creo necesariamente que sea el discurso diferente. Es el problema de la ejecución en la práctica. Todos sabemos que hay que reducir las pérdidas, todos sabemos que hay que aumentar las cobranzas y que eso se hace a través de inversión. Pero cuando tú cada vez que llega un ejecutivo cambias el librito y empiezas de cero y empiezas de nuevo, entonces tiene que haber continuidad. Y será que yo estoy parcializado porque nosotros fuimos de los responsables de la capitalización en su momento, y de lo cual me siento extremadamente orgulloso por los resultados que hubo. Una contrarreforma hubo en las distribuidoras y lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo a costa del erario, a costa de ese mal servicio. Entonces yo pienso que la solución que pueda haber inmediata es darle continuidad a los planes, porque ya yo he oído a la nueva administración haciendo pininos, pero la verdad es que hay que reconocer que perdimos 4 años, que se pudo haber hecho lo que se está haciendo ahora. Entonces, si hubiéramos estado en otra situación. Entonces, nosotros, Rubén, fuimos a Brasil entonces, cuando estamos en todo este proceso, y vimos la SERJ, que era de Río de Janeiro. Hay inversión en redes blindadas en las favelas. Cuando nosotros hicimos las 3 empresas, lo hicimos porque la tecnología entonces no lo permitía. Ya nosotros tenemos factibilidad en la tecnología avanzada en esta década. Los paneles han reducido su costo en un 80-90%, por ejemplo, los paneles solares. Y así en todo sentido, la tecnología se ha abaratado. Hay cantidad de mecanismos para poder control remoto, hacer monitoreo, medidores prepago y un sinnúmero de cosas. Pero requiere inversión. Y si tú vas a incentivar una demanda inducida para que la gente consuma, porque estás regalando la electricidad, no te va a alcanzar el presupuesto nacional ni el de Kuwait para cubrir los gastos operativos y el capital expenditure, los CAPEX de inversión de todo eso que hay que hacer. Y sin inversión no se va a recuperar la distribuidora. Convencer a una gente que
no paga la electricidad, que a partir de un momento dado tiene que pagarla, va a resultar también muy difícil, ¿no? 24/7, había que darle racionamiento y a esa gente que no paga hay que darle su racionamiento, porque el problema está en que tú tienes que darle energía al que la consume y la paga. Al que no la paga, entonces tú tienes que mandarle una señal de precio. Y te estoy dando gratis 24 horas, pues no te voy a dar 24 horas, te voy a dar 18 horas de luz y 8 de apagones. Y si me bajan las pérdidas de tanto a tanto, entonces te doy una hora más. Incorporo lo social, como decíamos, porque ustedes hicieron eso también, equipos. No es solamente soltarlo en banda, es una cosa integral. Pero en algún momento dado, durante todo el proceso de reforma, se entendía que la Corporación Dominicana de Electricidad, el papel de la Corporación Dominicana de Electricidad iba a desaparecer, ¿no? O iba a cambiarse o transformarse completamente. Sí. Pero nada de eso ha ocurrido. Sí, ahora, Bueno, ya sí, ya cambiaron el nombre. cambiaron el nombre. Formalmente no existe y al estar concentrada, por así decirlo, en la generación de Punta Catalina, de manera independiente de la hidráulica y la de transmisión, ya sí está desmembrada. O sea, ya no funciona como algo verticalmente integrado. Sí. Entonces, en cierto sentido, eso ha sido un avance, ¿no? Pero más que nada, lo que se ha señalado aquí, en generación realmente han habido avances muy significativos. Esas restricciones de ley que yo te señalaba, lamentablemente, hay una situación legal que impide a las distribuidoras ser más eficientes en la contratación de ciertos contratos de más largo plazo y la forza a comprar en el spot en el momento en el que los precios internacionales de la energía primaria no son favorables. Entonces, esas cosas se pueden mejorar. Ahora, lo que decía Francisco, un plan de inversión que se conoce desde hace 20 años y que las nuevas autoridades de las distribuidoras, creo, que no solamente tienen buena intención, sino que lo tienen claro qué es lo que están haciendo y ya comenzaron a caminar. A ese grupo de profesionales hay que apoyarlo y hay que apoyarlo con recursos financieros. Y una opción de corto plazo es asignarle todos los fondos del FOMPER y una parte de lo que genera Punta Catalina para que financien esa inversión. Pero todos los caminos, ¿verdad?, conducen a Roma. Todos los caminos acá conducen a una sola cosa, un servicio ininterrumpido y sostenible. Y ha sido todo lo contrario. O sea que realmente lo que hay que ver cómo tú te repones, caballero, y se avanza hacia algo realmente. Nos queda menos de 2 minutos. Yo quisiera que 30 segundos cada uno dijéramos qué podemos hacer o qué podemos esperar. ¿Existe realmente un ambiente que pueda inspirar optimismo con relación a la solución futura del problema? Hay que iniciar inmediatamente ese plan de política comercial correcta en la distribuidora, con unos recursos identificados que pueden ser las ideas de Francisco, y apoyarlo políticamente, no solo el gobierno de turno. Bien. El país. Sí, yo creo que tiene que dársele todo el apoyo desde el sector político, el ejecutivo, a la actual administración de las distribuidoras, Celso Marrancini, para que pueda ejecutar esos planes que están diagnosticados y se sabe lo que hay que hacer. No hay que inventar la rueda en ese sentido. Si se le quita poder, no lo va a poder hacer. Mira, hay que seguir, hay que hacer un trabajo muy arduo. Los apoyos siempre del Ejecutivo tienen que estar ahí, pero vemos, por ejemplo, que el Ejecutivo dice, no le debemos a los generadores privados, pero me le debe mucho a ETED y me le debe mucho a EGEGIT, entonces no puedo tampoco quebrar las empresas que son estatales. O sea, es todo un conjunto de cosas que tenemos que hacer, porque debemos de darle una esperanza a la población dominicana, porque sin electricidad no hay país en desarrollo. Pero yo creo que ya la situación obliga a un plan integral. O sea, el país crece 6, 7, 8% de generación anualmente. Estamos hablando de unos 120 megavatios por año que hay que adicionar al parque. En 6 años que van, o 5 ya, si no hay una planificación en base a generación acompañado de un plan agresivo para el tema de la rehabilitación y la actualización de las subestaciones, sentido general, más la política que mencionaba Marco y Francis y que apuntaba Juan, definitivamente que podemos ir de mucho más en peor. Bien. Hay que hacer un plan integral en los 4 aspectos fundamentales en forma urgente. Es lo que entendemos. Caballero, solo me queda agradecerles el inmenso honor que haberlo tenido ustedes aquí para discutir sobre un tema, hablar sobre un tema de tanta relevancia para la República Dominicana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.